quedarse sin almacenamiento. Ese es quizás uno de los problemas principales que tienen cualquier persona que tenga un gadget a su disposición, ya sea un computador, una cámara fotográfica, un smartphone, un tablet, una consola de videojuegos. Ese tema es algo que siempre está presente en el consumidor y también en las grandes empresas. Y para ello estamos acá junto a Osvaldo Caviedes, gerente de ventas de Western Digital para toda Latinoamérica, para conversar un poco sobre almacenamiento. Osvaldo, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, mucho gusto. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Hablemos de almacenamiento digital entonces. Probablemente desde la pandemia, ¿no es cierto? El tema del almacenamiento cobró un boom, ¿no es cierto? Siempre se ha requerido un almacenamiento, ya sea a través de un pendrive, a través de un disco duro extra, la nube, etcétera, pero por supuesto después de la pandemia el tema del almacenamiento explotó. ¿Cómo has visto tú estos últimos 5 años más o menos de lo que ha sido el uso del almacenamiento digital, tanto en usuarios finales como también en empresas? Sí, correcto. Yo creo que tú das en un punto súper importante que es el tema de la pandemia, porque ahí nosotros como fabricantes vimos un incremento muy grande de la necesidad por almacenamiento. Y obviamente si nosotros nos comenzamos a recordar que lo que tuvimos que hacer es quedarnos en casa, por lo tanto generábamos contenido digital, pero ahora estábamos en casa, entonces ya no estábamos ni en la empresa ni en la universidad, y los usuarios comenzaron a necesitar dispositivos para almacenar su información. Entonces hubo una explosión muy grande en ese periodo. Sin embargo, el tema como tú también decías, el tema de la necesidad por almacenar información ha sido siempre desde que comenzó la era digital. Desde muchos años ya los usuarios tienen que borrar información porque ya no tienen espacio en su celular, en su computador, en su cámara. Y ahí Y es ya no se pueden quemar los típicos compact discs como antaño. correcto, correcto. Entonces, la necesidad por almacenamiento es algo que ha estado presente a lo largo de la historia digital y creemos nosotros que no va a haber disminución en la necesidad. O sea, de hecho, cada día los dispositivos generan más contenido digital y generan más contenido digital de peso más alto. Entonces vamos a necesitar y los usuarios van a necesitar cada vez más espacio para almacenar la información. En ese sentido, y entendiendo por supuesto que estamos viendo que el contenido que graba cualquier usuario puede ser en 4K, Uh -huh. que las redes sociales se alimentan de contenido audiovisual, ya no es simplemente un complemento, sino que es derechamente la forma en que la gente se comunica. ¿Dónde está almacenando, partamos con la gente, dónde está almacenando la gente su información cuando ya el dispositivo que tienen a mano queda corto? Uh -huh. Bueno, si hablamos del usuario común y corriente, principalmente está almacenando mucha información en las redes sociales. De hecho, sienten o piensan de que cuando suben una fotografía, por ejemplo, a las redes sociales, como la fotografía queda ahí, ellos sienten que tienen de alguna manera respaldada esa fotografía. Eso es lo que nosotros estamos viendo como algo general que está ocurriendo en la población en general. Sin embargo, no es lo más recomendable en términos de respaldar la información. Tenemos que entender que respaldar la información es, primero, considerar qué es información importante para mí. Entonces, primero tengo que analizar qué información es la que yo necesito respaldar. Y respaldar significa tenerla en un lugar seguro o en varios lugares seguros. Y asequible, creo yo también. Absolutamente. Entonces, ahí es donde viene una combinación de dispositivos de almacenamiento. Una opción puede ser las redes sociales, pero no es recomendable porque las redes sociales son eso, es para sociabilizar, no para respaldar información. Claro. Entonces, ahí es donde el usuario tiene que comenzar a tener su propio backup, su propio respaldo de información personal en un disco duro externo, en un servidor en casa, pero que sea algo personal donde tú sabes dónde está la información. Después nosotros también recomendamos la nube pública. Sabemos que los usuarios tienen su información en la nube. La nube ya no es lo mismo que redes sociales, o sea, es una empresa que da el espacio para que tú almacenes la información. Pero ahí también hay que decirles a los usuarios que tienen que tener cuidado, obviamente, con qué información yo guardo en la nube. Porque si bien es cierto, la nube, y sobre todo en Chile, donde tenemos una velocidad de internet espectacular, yo tengo la información en la nube y puedo accesar a ella de forma rápida. Sin embargo, también no sabemos todavía muy bien a dónde va esa información. O sea, de hecho, los usuarios no saben dónde está almacenada, ni en qué país, ni en qué servidor. Tampoco tenemos claridad absoluta de qué se puede hacer con esa información. Los ataques que puede recibir esa empresa, ¿cierto?, que nos provee el servicio.
¿Tú te refieres en ese sentido a lo que ofrece, por ejemplo, Google, o Microsoft, o Apple con sus Ujú. nubes públicas? Correcto, correcto. O sea, si bien es cierto, ellos se preocupan mucho de la seguridad, pero también la seguridad tiene vulnerabilidad. Entonces, ahí es donde nosotros le decimos a los usuarios, no hay problema, almacenen información en la nube, pero también consideren qué información almacenan en la nube. Hay información que de repente puede ser muy confidencial y ahí nosotros decimos preferible tenerla en backup locales, no solamente uno, o sea, no solamente tener un disco duro, porque también eh, yo puedo tener un almacenamiento local, ando con mi mochila, echo mi disco duro a la mochila, salgo, me lo roban y perdí mi Claro, almacenamiento. de hecho, la típica queja de un usuario, ¿no es cierto?, que dice en redes sociales, me robaron el computador y perdí mi tesis, o perdí mi trabajo de fin de año y todo eso. A esta altura Claro, pero es muy típico, o es muy sea, típico, pero la, entendiendo que existen todas estas soluciones. correcto. Y hay muchas soluciones y la verdad que también hay soluciones de diferentes valores que son asequibles a cualquier bolsillo. O sea, hay soluciones que son bastante económicas, donde tú puedes tener almacenada la información bastante segura y obviamente podemos ir escalando en calidad, en accesibilidad, en velocidad, etcétera, y eso va a depender también a De las las posibilidades, necesidades. exactamente, a las Y en ese necesidades. sentido, Osvaldo, entonces, dejando ya un poquito de lado el usuario final, ¿cómo ha sido esta misma evolución post pandemia en términos de lo que es el almacenamiento digital, pero para empresas, el almacenamiento digital B2B, digamos? Bueno, también, o sea, las empresas también están generando mucho contenido digital, sus sistemas de facturación, los ERP, etcétera, etcétera. Independiente del tamaño de la empresa, Correcto. las empresas generan mucho contenido y también necesitan almacenar mucho contenido. Ahora, yo creo que uno de los aspectos más importantes en el tema de empresas es un poco darles un mensaje a las pequeñas empresas, a las pymes, porque nosotros sentimos que ahí es donde hay una brecha muy grande en términos del concepto de respaldo. Nosotros tenemos comunicación con muchas empresas en Chile y de repente ellos sienten que, por ejemplo, un respaldo es que tienen las facturas todas respaldadas en el computador del gerente de finanzas. Claro, Y eso no es un respaldo. O claro, sea, eso es un computador donde hay claro. información. Entonces, ahí es donde vienen ya productos anexos. Por ejemplo, algo que está creciendo mucho a nivel mundial es todo lo que tiene que ver con servidores NAS, donde en la pequeña empresa puede tener un servidor NAS donde toda la empresa, estamos hablando de empresas pequeñas, Ajá. 5, 10, 15, 20 usuarios, y todos almacenan de forma centralizada. En ese mismo servidor se puede duplicar la información, es decir, si yo lo tengo almacenado en un dispositivo, se puede replicar en otro, de tal manera que si ese dispositivo falla, tengo la información en el otro dispositivo. Entonces, ese concepto no está tan claro en la pequeña empresa. En las grandes empresas sí, porque ahí ellos tienen su departamento de informática, ya tienen más o menos solucionado el tema de almacenar y de respaldo, pero las pymes no. Ya. Ahí hay una brecha importante. Entonces, en ese sentido, Osvaldo, ¿cuáles son las principales ventajas y desafíos que tiene el uso híbrido, ¿no es cierto? El uso físico de almacenamiento, Uh -huh. como también el uso de la nube. ¿Cómo se está viendo en ese sentido, principalmente para empresas, toda esta combinación de factores? O sea, la recomendación ahí de nosotros como fabricantes de almacenamiento es justamente lo que tú dices, que sea híbrido. No es decidir entre si Uno y otro. uno u otro. O sea, la verdad, la recomendación es tener los dos. O sea, para las empresas es importante almacenar la información en las nubes, ¿cierto? En las nubes empresariales, porque también consideremos que hoy día gran parte del software que utiliza la empresa ya está en la nube. O sea, de Claro, hecho, hoy día pueden contratar un software y ese software está en la nube y la empresa completa accede a su información y al software a través de la nube y a través de Internet. claro. Entonces, es lógico que tengan almacenamiento también en esa misma nube. Pero también es importante agregar almacenamiento local en la empresa. ¿Por qué? Porque cuando las empresas dependen de Internet para accesar a la información, estamos dependiendo de un sistema digital para poder accesar la información. Y puede ser que yo también necesite la información en un momento en que no tengo Internet. Claro. Entonces, por eso que es bueno combinar. Y es importante señalar el concepto de respaldo. O sea, una cosa es yo generar contenido digital, saber que ese contenido está en el sitio o en el software que yo contraté, y otra cosa distinta es sacar información de ese software y tenerlo en repositorios donde eso es un concepto de respaldar la información. Entonces,
Eso yo creo que es uno de los conceptos que justamente las empresas, inclusive nosotros como usuarios, nos cuesta entender qué es lo que significa respaldar la información. Pero en ese sentido, considerando que es algo tan sensible el respaldar información, esto que existe un desconocimiento en general, por lo menos en Chile, no sé, o en la región, respecto a lo valioso, a lo importante, a lo fundamental que es almacenar la información de una empresa. Es impresionante. Sabes que nosotros como estamos en esta industria, viene y saben, no sé, yo tengo familia, amigos, que yo sin mentirte debemos recibir uno, dos, tres correos al mes de gente que uno conoce de perdí mi información Claro, y no tengo cómo recuperarla. correcto, correcto. Y la respuesta de nosotros es lamentable, hay poco lo que podemos hacer, hay empresas que te recuperan la información, pero es carísimo. Y eso simplemente porque, claro, estaban respaldando en un solo dispositivo, entonces no estaba ese concepto de tener distintos respaldos por si acaso. Claro. Uno de esos puede fallar, me lo roban, etcétera, etcétera. Si eso pasa a nivel de usuario, eso también va a pasar a nivel de empresa y va a pasar a nivel de grandes empresas. O sea, es atingente a todos los segmentos de la sociedad. Y esta observación que me hace Osvaldo lo es más que nada en Latinoamérica o algo que se replica en todo el mundo. No, en todo el mundo, pero sí hay brechas que vemos donde hay mercados que son más maduros en ese sentido. El primer mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde nosotros tenemos un porcentaje del mercado de almacenamiento muy grande, vemos que, por ejemplo, allá se consumen mucho más dispositivos de almacenamiento externo que en América Latina, donde todavía hay una brecha más grande. Pero qué interesante ese detalle, porque yo pensaría que hoy, entendiendo los pendrives, digamos, ya están un poquito pasados ya, ¿no? Y ahora la gente está ocupando discos duros externos. ¿Cuál es la alternativa que se usa en Latinoamérica, entendiendo que hoy para mí, como por defecto, es el disco duro externo de X almacenamiento, digamos, y eso de conectarlo en mi casa o en mi oficina como un respaldo? O sea, yo te diría que no, el tema no es cuál es la alternativa, sino que en América Latina y específicamente en Chile no lo tienen como opción. Entonces, o no tienen un sistema de respaldo simplemente. En Estados Unidos sí, el concepto, o en Europa, por ejemplo, nosotros también tenemos una venta de dispositivos externos per cápita mucho más alto que en América Latina. O sea, acá todavía hay mucho desconocimiento de la necesidad de almacenar también de forma local. Y tú decías un tema interesante, el tema de los pendrives. Chile todavía y América Latina vende mucho pendrive, pero lo que nosotros entendemos que el usuario tiene como concepto de pendrive es el tema de guardar algo como de forma exactamente, transitoriamente, porque o se pierde o tiene menor capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, el usuario no mira un pendrive para respaldar información, ¿no? O sea, o para copiar algo, transportarlo. Pero se vende muchísimo todavía sí, ¿no? En Chile, la verdad que es... ¿A cuánto está llegando el almacenamiento de un pendrive promedio hoy? En Chile el promedio ya son 32 gigabytes, ese es el promedio, ¿sí? Pero todavía se venden pendrive de 4 o 8 gigas, o sea, uno es impresionante. Yo creo que ahí hay que actualizar las listas de útiles de los colegios, porque yo pienso que todavía la lista dice 8 gigas y entonces la mamá va y compra el de 8 gigas y busca el de 8 gigas. Y el vendedor le dice, oye, pero ahora tengo uno de 32 al mismo precio de 8. No, necesito de 8. Sí, por supuesto. O sea, y lo vemos específicamente en América Latina. O sea, yo veo varios países de la región y sí, se consume todavía y nos piden a nosotros 8 gigas y nosotros ya 8 gigas nos fabricamos. O sea, nosotros partimos en 32 gigas. Es el desde hoy. Es el desde, pero de nosotros fabricantes. Pero sí, hay otras marcas que todavía tienen 4 y 8 gigas. ¿Por qué? Porque todavía hay demanda, es impresionante.